Bienvenidos a un nuevo episodio de Spirit Almanac. Hoy tenemos de vuelta a Frank Ramírez. ¿Qué tal, Frank? ¿Cómo estás? Hola Borja, un gran placer volver a estar contigo y pues con tu público, por supuesto. Tenemos la segunda parte prometida de ese primer podcast que hicimos, ese primer episodio con Frank, que no solo fue el episodio más largo, más de 2 horas, sino que además ha sido el episodio más escuchado. Esto lo sabías, ¿no, Frank? Eres famoso en el mundo entero. Guau. Qué bueno que por ahí hay gente que nos escucha. Alguno hay. Te puedo dar cifras que hay más de, según tengo yo en las estadísticas de la aplicación, más de 10.000 personas. O sea que alguno Wow. lo escucha. Hoy os traemos una continuación de aquel primer episodio. Vamos a hablar, en ese primer episodio hablamos mucho desde el punto de vista físico, en el sentido de músculos, huesos, la alineación, pero hoy queríamos, porque se nos quedó ahí en el tintero, queríamos introducir elementos que también se utilizan mucho dentro de la práctica de yoga, como por ejemplo la idea de que hay posturas que nos ayudan a sanar o afectar de forma positiva ciertas condiciones médicas, posturas que son negativas, pues pueden crear enfermedades o problemas. Y esto, bueno, hoy lo desglosaremos con la ayuda de Frank porque, de nuevo, hay mucho mito y mucho de aquello que la ciencia en realidad no está de acuerdo porque se ha testado, se ha probado y no es real este tipo de afirmaciones. Sin embargo, también entraremos a valorar que también algunas de estas afirmaciones tienen más que ver con ese contexto energético, del trabajo energético del yoga, y que ni siquiera van a afectar al cuerpo, van a afectar a un contexto energético, con lo cual, bueno, eso ya estaría más dentro del campo del yoga y tampoco tenemos por qué estar buscando siempre la validación. Entonces, antes de empezar, quería comentaros que este es el último episodio de la segunda temporada de Spirit Almanac. Me voy a tomar un descanso porque Tamara y yo estamos ahora súper liados en estos meses. Acaba de empezar la nueva formación de 300 horas. Gracias a Dios que tenemos a Víctor dando este año el contenido de Historia y Filosofía y así me he quitado ese peso de encima. Aparte es un placer porque él controla, sabe mucho más que yo y lo expone de una forma maravillosa. Tenemos la formación de biomecánica que empieza en abril, otra formación de 200 horas que empieza en abril y luego en junio estaremos Tamara y yo en Barcelona dando un taller, o sea que espero que para finales de mayo, junio empiece la tercera temporada, que muchos dirán, ¿y en verano no te coges vacaciones? Precisamente verano es una gran época para que cada 15 días salga un episodio del podcast y así la gente se lo escucha en la playa. Frank, yo cuento contigo para la tercera temporada del podcast. Espero tenerte otra vez de nuevo y trataremos distintos temas. ¿Okay? Sí, hay que ver qué nos inventamos. Exacto, hay que inventarse algo. Ok, saquemos a la mesa, al tablero de juego, nuestro primer tema, Frank. Uno de los elementos muy recurrentes dentro de la práctica de yogasana, la práctica de yoga hoy en día es sinónimo de asana. Cuando decimos yoga, nos estamos refiriendo fundamentalmente a asana dentro del yoga moderno, pero uno de los elementos más recurrentes, debido a que yo te diría que el 90% de los practicantes de yoga hoy en día son mujeres, es el tema de la menstruación y los pros, contras, efectos negativos, cosas que se pueden o no se pueden hacer dentro del yoga de la menstruación. ¿Qué opinamos de este tema, Frank? Sí, ese tema ha dado mucho que hablar en los últimos años. Digamos que de forma tradicional se aborda desde una manera particular, pero allí lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que, pues, al respecto del ejercicio físico, del movimiento y en específico de la forma como actúan las posturas invertidas, en este caso, hay algo como que ya está muy precisado por la ciencia y eso es en lo que me gustaría hacer énfasis y es que no hay razones médicas, no estoy diciendo que no hay razones médicas específicas para pensar, por ejemplo, como se han afirmado en algunos libros de yoga en algún momento,
que por hacer invertidas durante la menstruación se podrían desarrollar problemas, por ejemplo, como endometriosis o mala regulación del periodo menstrual pues en mujeres. Eh, no hay una relación directa entre la forma como funciona el útero, cómo funciona la menstruación en sí misma, con esos cambios posicionales que se pueden hacer en yoga. Y debo dejar claro que estoy hablando de razones médicas, de razones fisiológicas, por así decirlo, pero esto no quiere decir que desde otros puntos de razonamiento, como puede ser, por ejemplo, el razonamiento desde el aspecto energético, en donde perfectamente pues se puede hacer un razonamiento desde el funcionamiento de los vayus y de lo que se quiere, por ejemplo, con el Apana Vayu en estas instancias. Y ya de ahí hay otras explicaciones. Pero más allá de esto, de que si el Apana Vayu no lo queremos revertir, etcétera, etcétera, siempre voy a hacer el llamado a tomar el contexto y a preguntarnos qué de eso que se dice puede ser traspolado, puede ser llevado a mi propia realidad. Entonces, el llamado es, en este caso, por supuesto, Borja, y como lo hemos dicho en otras ocasiones, somos un par de hombres hablando de un tema que, por supuesto, compete a las mujeres, Poco pero nos concierne, sí. claro, pero más allá de eso, también reconocer que sí hay una cierta evidencia científica y que entrar con absolutismos a decir es que no se pueden hacer invertidas durante una menstruación, ya es como controversial e incluso como imponer una creencia, porque ahí ya estaríamos hablando de una creencia. El llamado entonces a que cada mujer en este caso reconozca qué le va bien en esos días, porque por supuesto cada mujer vive su proceso de forma diferente. Hay mujeres incluso que lo viven de forma dolorosa, más que otras. Hay mujeres con ciertas desregulaciones, se podrían decir, que simplemente no van a querer hacer una postura que sea exigente, como puede ser cualquier tipo de invertida, sino que van a querer hacer posturas más restaurativas, posturas más relajantes, y eso está también muy bien, siempre y cuando cada mujer pueda verificar en su propia práctica qué es lo que le funciona y qué es lo que no le funciona. Ese me parece que es el llamado, Borja, a que más allá de lo que se pueda decir y de lo que incluso pueda decir la ciencia, porque también no vamos a caer en el dogma de que todo tiene que ser sumamente científico y comprobado por la ciencia, sino que tomar las diferentes teorías, las diferentes visiones sobre el problema, desde la parte energética, desde lo que dice la fisiología y la ciencia, desde lo que yo siento, por supuesto, desde lo que siente cada persona, para poder construir una práctica que sea acorde con su propia realidad. Ese sería el llamado que en este caso yo hago sobre ese tema. No sé qué piensas tú. Fantástico. Justo esto que último que has dicho de acorde a su realidad, creo que es una parte esencial porque Tamara, que es la experta Claro. en esta ecuación que es Lighthouse Yoga, primero Ella sí, es, ella sí, ella Borja. sí, es mujer y luego lo que plantea ella, que además es la experta dentro del campo de trabajo con prana. Ella está muy formada en todo ese aspecto de la tradición del yoga desde el contexto energético. Y es lo que dice Tamara, dice, mira, si vas a practicar asana desde el punto de vista físico y tu estado mental, tu conexión mental con la práctica de yoga es la respiración y la sensación física, no hay que preocuparse porque la mayor parte de la gente hoy en día no practica dentro del encuadre energético. Es decir, si tú le preguntas a alguien qué es Apana Vayu, es muy común que el alumno medio no sepa de lo que estás hablando. Claro. Y ahí tenemos que entender una cosa, es decir, el hecho de que yo no sepa lo que es Apana Vayu implica que no va a tener efecto en mí trabajar una invertida cuando estoy con la menstruación. Pues yo hasta cierto punto diría que sí, que hay un elemento en el que no va a tener tanto efecto, porque la conexión entre cuerpo y mente que ejercemos en yoga se hace a través de prana, desde el contexto energético. Entonces, si vas a practicar desde un contexto energético, me parece bien, y si no, la realidad
desde ese punto de vista, porque esa es otra. Aquí lo que estamos hablando es las expresiones negativas o lesivas que encontramos cuando se escuchan estas afirmaciones de las invertidas cuando estamos con el periodo pueden causar... Eso no es verdad, pero porque no se ha demostrado. Y yo he recopilado varios datos. El primero es que, bueno, esta idea de que la menstruación en retrógrada o retroceso, no sé muy bien la traducción en español, pero en inglés es Retrograde Menstruation Theory, es una teoría, se expuso por el doctor John Sampson en 1927. Y lo que expuso es que básicamente el depósito de menstruación en la pelvis, al darse la vuelta, al ponerse invertido, podía causar endometriosis al moverse ese fluido a través de las trompas de falopio, ¿no? Esto no hay evidencia de que esto ocurra. Como os digo, es una teoría que se propuso, pero los descubrimientos básicamente actuales a nivel científico es que incluso cuando no estás invertido puede haber ese flujo en retroceso de vuelta hacia arriba, por así decirlo, ¿no? Esto también se desbanca con la teoría de la gravedad cero, ¿no? Porque eso lo hemos visto. En la estación espacial, las astronautas, las mujeres no han sufrido esos efectos. Y bueno, y al final es un poco también entender de nuevo desde un punto de vista médico cómo funciona el útero, y es que son esas las contracciones uterinas las que generan el fluir de la menstruación, no el contexto de en qué posición pones tu cuerpo. Y aquí además tendríamos deberíamos poner sobre la mesa una cuestión que es, o sea, irremediable desde un punto de vista anatómico tener en cuenta. Vamos a ver, en yoga siempre decimos invertidas y hablamos de Shirsasana y Sharvangasana. Pero hombre, anatómicamente estás igual de invertido también haciendo el pino o haciendo Adho Mukha Svanasana. Porque en Adho Mukha Svanasana estás invertido. Y, por ejemplo, en Setu Bandha Sharvangasana, en el puente, en el que la pelvis está en una posición generalmente de en retroversión, y ahí también la pelvis está en una posición en la que fluiría en descenso. El flujo, digamos, en descenso, cuando digo en descenso, es que vuelve, digamos, a ascender, ¿no? Y luego un último dato que quería incluir es que no tiene tanto que ver con el yoga, pero en la práctica de Ashtanga Vinyasa Yoga, tú bien sabes, Frank, que se dice también eso de no se practica, en el caso de las mujeres, los días de la menstruación, pero también no se practican los días de luna nueva y luna llena, por el efecto que tiene, ¿no? Supuestamente las mareas, el agua del cuerpo. Bueno, pues este dato es interesante porque en 2019 se recabó, fíjate, Frank, 7,5 millones de ciclos menstruales. Es decir, a través de una aplicación que se llamaba Clue, 7,5 millones de mujeres alrededor del mundo se instalaron la aplicación y lo que hacían es, pues, introducir la información de sus ciclos menstruales. ¿Y qué pasó? Que no se encontró ningún tipo de correlación en cuanto a fases lunares y ciclo menstrual. No se encontró una correlación de que los ciclos menstruales estén dominados o afectados por las fases lunares. Ahora bien, claro, ¿qué ocurre? Que esto es un poco como el horóscopo. Cuando algo concuerda, es decir, pues mira, justo es luna llena y a mí me afecta, justo es luna llena y a mí me afecta. Esto pasa mucho también con el hecho de que cuando hay luna llena dormimos peor. Sí, hay personas que duermen peor, hay personas que no. Yo soy un caso de esos muy curioso. Yo hace años, cuando había luna llena, coincidía que dormía mal, pero luego, desde hace unos años, no noto ningún efecto. Hay veces con luna llena que duermo mal y hay veces que duermo bien. Entonces, de nuevo, no queremos, o sea, con esto yo no quiero decir que algo sea falso o no sea falso. Esta es la idea del pensamiento crítico. Aquí hay unos datos. Analicemos los datos y luego, como bien ha dicho Frank, a la hora de practicar, tú eres dueña de tu cuerpo y de tu experiencia. Por lo tanto, guíate como quieras. Pero quizás tenemos que tener cuidado en
crear una estructura sectaria en la cual guiemos a los demás a una sola forma de pensamiento, que creo que eso es lo importante. Lo A la más gente importante. claro, a la gente se le puede decir, oye, pues yo cuando hago esto en estas circunstancias, siento o percibo esto, o me sienta bien o me sienta mal. Y hay personas que dicen que esto es normal y hay personas que dicen que no existe una normalidad en esto, es decir, que son, pues oye, que puede ser que sí, que no, pero no. Entonces, ten tu propia experiencia. Sí. De hecho, has dado en el clavo con algo muy importante y eso se ve mucho en yoga y les recuerdo, bueno, creo que la gran mayoría de las personas han escuchado sobre el efecto placebo y la importancia que puede tener lo que se dice y en especial sobre nuestros alumnos. Estoy hablando de quienes son profesores de yoga, que por cierto, da aquí el espacio para hablar de que existe el efecto placebo, pero recuerden que, que existe el efecto nocebo, pero ya podemos hablar de eso luego. Hmm. Eh, Nocebo es lo contrario a placebo, en el sentido de que yo le puedo decir a mi alumno porque tengo pues una plena seguridad porque quizás en mi práctica es así que los días de luna llena, por ejemplo, es posible que el cuerpo se llene mucho de energía y que por esa razón es más fácil tener lesiones. Por ejemplo, eso es un discurso que hemos escuchado mucho en la práctica de yoga, que como el cuerpo es en más de un 70% agua, así como la luna afecta a las mareas, pues afecta a nuestro cuerpo. Sí. Yo no voy a desmentir eso, pero ciertamente la invitación es busquemos algún dato científico y vamos a encontrar que no hay ningún dato científico al respecto, que no se ha conseguido relación en sí mismo entre los niveles de energía, la luna, etcétera. Pero en nuestra vida, en la forma como vivimos la vida, nosotros podemos quizás percibir eso y está bien. Pero lo que yo percibo no puedo traspolarlo directamente a mis alumnos y decirle entonces que no, es que si practicas hoy por ser día de luna llena, te vas a lesionar, porque ahí estamos cayendo, Borja, en el nocebo, que es lo contrario al Mm. placebo. El placebo es sentir bienestar, sentir un beneficio por algo que te están diciendo. Y el nocebo es cuando le decimos a un alumno que si no hace esto o no hace el otro, se va a lesionar o le va a pasar algo malo. Y eso es muchas veces, aunque de forma inconsciente, difundir el miedo, hay que decirlo. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos. Y este es un mensaje muy especial y particular a los profesores de yoga. Los alumnos nos creen todo lo que le decimos y eso es una realidad porque nos guste o no, hay ciertas posiciones jerárquicas. El profesor de yoga, a pesar de que ya no tiene quizás esa posición de jerarquía como de gurú de antes, aunque todavía se puede ver ese contexto, pero ciertamente si eres el profesor, si eres el guía, hay un cierto poder en la palabra y en lo que dices que va a afectar, nos guste o no, de manera positiva o negativa a nuestros alumnos. Esto que dices es fundamental porque yo veo que el yoga tiene un elemento además distinto a otras. Y de nuevo, cuando digo yoga, me refiero a que el yoga moderno hoy en día, su base es asana. En realidad se hace muy poco trabajo desde el punto de vista de pranayama y meditación. Aquí la gente, pues no, yo hago Mm, pranayama y medito, digo ya, pero es que en una clase de 1 hora y media de yoga, al final la gente hace 1 hora y cuarto de asana y 5 minutos de pranayama y 10 de meditación. No, seamos coherentes. mm, Estamos hablando de que en el yoga moderno la experiencia es fundamentalmente física, pero hay un elemento psicosomático muy, muy grande y es que, como decimos, están estas historias que se enhebran, se funden dentro de la experiencia física. El profesor de yoga te dice esta postura es para esto y si haces esto te va a pasar esto y no hagas esto otro mm, porque te va a pasar esto otro. Entonces ese efecto así es. nocebo es muy interesante porque ahora me venía a la cabeza de mis años practicando Ashtanga esta idea, como dice Frank, de si practicas en época, o sea, cuando hay luna nueva, luna llena, pues estás más propenso a lesionarte. Yo eso lo escuché también. ¿Y sabéis qué pasa? Que uno de los Ajá. elementos para mí fundamentales después de haber salido de la corriente de Ashtanga hace años es que hay una línea de pensamiento estricta
para muchos de estas escuelas y estilos de yoga. Es decir, tú te tienes que alinear con esa línea de pensamiento, ¿no? Entonces, a ti te puede doler el cuerpo todos los días debido a la sobrecarga, pero resulta que un día que hay luna llena practicas y al día siguiente esta sensación física de que te duele el cuerpo ahora encima tiene una historia. Es decir, ves, pero es porque o sea, te duele porque era luna nueva y no deberías haber practicado. Y en realidad muchas veces lo psicosomatizamos, es decir, es verdad, hoy me duele más el cuerpo y en realidad es como, pero si te duele todos los días, si todos los días tienes sobrecarga Claro. muscular, ya, pero hoy más. Y es como, bueno, eso a la hora de medirlo es complicado. Y me viene a la cabeza también que en esa idea del nocebo hay un elemento también muy peculiar dentro del mundillo del yoga, Frank, que es el tema de la alimentación. Luego Mm. vamos a hablar del tema de beber agua, tal, pero simplemente como puntualización, hace tiempo alguien me comentó de un profesor de yoga que es de Kundalini, haciendo un comentario sobre que pues un alumno le dijo algo, no me acuerdo exactamente cuál era su dolencia o molestia o qué le pasaba, ¿no? Si era cuestión de nervios, estrés, ansiedad, insomnio, etc, 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 o que la práctica que ese profesor había guiado. Sí, tenía que ver con la práctica que el profesor había guiado. Es que esta historia me la contó Tamara. Tamara, que por cierto acaba de traerme un zumo de pomelo. Ah, eh, qué bien. y sí, me contaba Tamara que la alumna simplemente, no sé si algunos lo sabéis, pero Tamara pues hace muchísimos años, igual que yo hice Ashtanga, Tamara su primera formación fue como profesora de Kundalini, luego ya abandonó por completo y, ¿sabes? Y no se alinea para nada con esa escuela de práctica de Kundalini y Yogi Vaya. Pero me contaba eso, y probablemente me corrija luego Tamara cuando oiga el podcast y dice, no fue exactamente así, pero vamos, en la línea de el profesor imparte una práctica de Kundalini, una alumna dice que ella se ha sentido incómoda, etc, etc, o que algo no le ha sentado bien de la práctica, y el profesor lo que le pregunta es si come carne, a lo cual la alumna Sí, responde que sí. El profesor ya con eso da la mirada a decir, ahí tienes la respuesta. Es decir, ya no veo es la por sí. práctica que has hecho, es que como comes carne, esta práctica te ha sentado mal como comes carne. Pero claro, esas son corrientes de pensamiento muy sectario que encontramos en este mundillo del yoga. Pero Y, es que no, y, ¿sabes? y además, Borja, pues tíldenme si quieren de escéptico, de lo que sea, pero al menos en este momento de mi vida, yo trato de huir de todas esas personas. Hay muchas personas en este mundo, y no solo en el mundo del yoga, estamos hablando en el mundo del bienestar, del wellness, estamos hablando Mm, del mundo de las terapias. Cuando te simplifican, la mayoría de los problemas de salud, y lo digo como fisioterapeuta, no, los problemas de salud son multifactoriales. Yo mm, hoy en día huyo de aquellas personas que tienen un pensamiento reduccionista. ¿Qué significa eso? Bueno, por ejemplo, pensamiento reduccionista hacia la biomecánica. Entonces, no, te duele la rodilla porque colocaste mal el pie en esta práctica o en esta postura. Entonces, así como tú lo has dicho, no, esto te está pasando porque comes carne, o esto te está pasando porque no te alimentas con esto, con el otro. Un buen terapeuta y en general un buen guía sabe que la mayoría de los problemas en la vida son multifactoriales, dependen de múltiples problemas, y yo no puedo decir de buenas a primera, esto es por esto o esto es por esto otro. Es decir, buscar esas correlaciones directas, eso en la vida real no es tan cierto. La mayoría de las veces hemos visto que cuando estas cosas funcionan es porque de alguna manera hay como una especie de juego aleatorio en donde, bueno, sí funcionó, pero cuando no pasa y no mejora, entonces tienes que cambiar el discurso una y otra vez, porque realmente lo que no te estás dando cuenta es que no hay una relación directa, sino que muchas veces los problemas son multifactoriales, y eso pasa en el mundo del yoga. Mm, los profesores de yoga muchas veces queremos tener respuestas para todo lo que nos preguntan. Y siempre mi invitación es a preguntarnos cuántas veces le decimos al alumno, no sé, o le decimos, podemos tener hipótesis, puede ser esto, puede ser el otro. De hecho, te voy a decir algo, Borja. Cuando
tuve un gran profesor, osteópata, fisioterapeuta, que él decía, esos terapeutas que se concentran en una sola hipótesis muchas veces son los peores terapeutas porque te concentras en una sola cosita, ¿sí? Y peor aún, si hiciste un curso de cadenas musculares, todo lo vas a ver desde el punto de vista de las cadenas musculares. Si hiciste el Sí. curso de neurociencia, todo lo ves desde ese punto. ¿Qué pasaría si podemos tomar el problema y desde diferentes visiones crear diferentes hipótesis y diferentes posibilidades para resolver ese problema? Ese es el llamado. Y cuando nosotros como profesores de yoga tengamos, por así decirlo, esa necesidad de decir, mira, no sé, realmente no sé por qué te está ocurriendo esto, eso es mucho mejor a lo que pasa muchas veces, que es que literalmente estamos inventando, estamos buscando explicaciones que realmente no sabemos si es así, pero estamos buscando una forma de responderle al alumno y darle la certeza al alumno de que es por esto o es por el otro. Y esa certeza a veces puede ser peligrosa y hay que tenerlo en cuenta. Sí. Esto al final es puramente sesgo cognitivo, es decir, es Exacto. aquello que valida la línea de pensamiento o el argumento que yo pretendo establecer o sobre el cual estructuro mi vida, porque tengamos en cuenta que gran parte de las personas que defienden una línea de pensamiento dentro de estas tradiciones en las que se mezclan muchas cosas, luego hablaremos de ello, pero se mezcla espiritualidad, se mezcla pseudociencia, se mezcla medicina, se mezcla tal, o sea, es como hay una mezcla de todo y hoy en día más que nunca, es decir, en el yoga, dentro de lo que es el contexto de la práctica física de yoga ha irrumpido desde hace años la biomecánica y yo habiendo estudiado biomecánica fuera del contexto del yoga, es decir, estudiando biomecánica lo que es biomecánica, fuera de la idea de aplicarla al yoga, luego la he aplicado al yoga. Pero mismamente en biomecánica es una rama de la física, es entender a nivel mecánico el efecto que tienen las fuerzas que se ejercen sobre ciertas estructuras. Por ejemplo, la Sí. rodilla como estructura, como articulación, qué impacto tiene ejercer una cantidad de fuerzas medida en newtons sobre esa articulación cuando la articulación está en una posición u otra. Y dependiendo de eso, entendemos que esa articulación puede ser dañada o no acorde al nivel de resistencia que tenga la articulación. Y luego tenemos que entender lo mismo, lo que llamamos la adaptación, es decir, por otro lado, si nunca haces algo, nunca vas a poder aumentar tu nivel de tolerancia. Entonces siempre la articulación va a estar en una situación de peligro porque no tiene la capacidad de aumentar su nivel de tolerancia. Esto es algo que no hacemos en yoga. En yoga no levantamos pesas. Entonces cuando tú levantas pesas, empiezas levantando pesas y dices, uy, pues puedo levantar 6, 8 kilos. No puedo levantar 15. Ya, pero en 2 meses levantando peso vas a ir progresivamente aumentando el nivel de fuerza y resistencia y vas a poder levantar 15. Entonces, bueno, este sesgo cognitivo al final es algo Sí. que en el mundillo del yoga es muy común porque creo, o mi consejo desde un punto de vista de experiencia personal es este. Cuando una persona que hace yoga lleva los suficientes años practicando y conociendo el mundillo del yoga, más fuera de la esterilla, lo que es la interacción social entre personas que hacen yoga y entre estilos, escuelas, Pero cuando una persona de yoga ha pasado por 5 o 6 estilos de yoga, como he pasado yo, habiendo en unos más, en otros menos, ¿vale? Profundizado en ellos y desde un punto de vista, yo siempre he tenido la suerte de que no ha sido un punto de vista sectario, es decir, yo disfrutaba plenamente cuando hacía Iyengar, disfrutaba plenamente cuando hacía Ashtanga, cuando hacía Nusara, cuando hacía Yin Yoga, cuando hacía Vinyasa, cuando hacía Para Yoga con Rod Striker, pero después de años te das cuenta de decir, es que cada uno de estos estilos, escuelas o profesores o maestros siguen una línea argumental para nutrir y sostener gran parte de lo que se está haciendo sobre la esterilla. Claro. Hay que contar una historia y la historia tiene que concordar. Y aquí en medicina tú bien sabes, Frank, que es esta idea de los datos anecdóticos, es decir, cuando alguien de repente tiene endometriosis y resulta que hace invertidas cuando tiene la menstruación, pues ahí lo tienes. Las invertidas causan endometriosis. Y dices, ya, pero eso es un dato anecdótico. Es como cuando decimos, este es un clásico. Pues mi abuelo fuma y tiene 90 años y ha fumado toda la vida y está estupendamente de salud. Y es como, ya, pero es que tu abuelo es uno entre 1 millón de los que
fuman 2 cajetillas y no han llegado a los 90 años porque han desarrollado una enfermedad coronaria o pulmonar. Entonces tu abuelo no es representativo de la realidad, es una casualidad, ¿vale? ¿Sabes? Es una raya en el agua en comparación con lo que los datos y la ciencia nos muestran. Entonces, bueno, el yoga además yo creo que siempre se quiere alejar de la ciencia, por desgracia, por mantener esa magia, ese misticismo. Porque en cuanto pasa por el filtro de la ciencia hay cosas que se descartan. Oye, hay cosas que no, Frank, hay cosas que al pasar por el filtro de la ciencia se corrobora y se le da todavía más validez a la práctica o a ese elemento de práctica. Pero entonces, Borja, justamente ahí está el punto, ¿no? El llamado, ya tú lo mencionaste bastante bien y esto va para todo lo demás que se viene a hablar. Realmente el tema es el sesgo. Tenemos que cuidarnos de tener ese sesgo porque muchas veces entonces sale un nuevo dato de neurociencia que justamente el señor Mark Singleton habló hace poco del yoga neural y de la neurociencia y nos maravillamos y aplaudimos a la ciencia porque está corroborando eso en lo que creímos durante tanto tiempo. Pero entonces el llamado para quienes nos escuchan es que evitar el sesgo que muchas veces tenemos de que entonces si aparece algún dato de la ciencia que dice esto no es tan así como lo decía el yoga, o porque ni siquiera es el yoga, como lo decía X tradición, entonces también reconocerlo y aceptarlo también y tomarlo en cuenta, pero muchas veces entonces lo que decimos, no, esto debe haber algún error, porque queremos que todo sea como siempre ha sido para nosotros dentro de nuestras creencias y perdemos esa capacidad de adaptarnos a los nuevos tiempos. Ese es un llamado importante. Ok, ¿qué te parece si damos paso al siguiente mito? La idea de la detoxificación. Y de nuevo, aquí me gustaría que los oyentes entendiesen que Frank y yo vamos a hablar fundamentalmente del contexto de asana, posturas y detoxificación, ¿vale? Es decir, por ejemplo, tengo aquí que he recopilado que BKS Iyengar es una de los grandes maestros dentro de la historia reciente del yoga del siglo XX, que es uno de los mayores, para mí yo creo que es el más influyente dentro de Occidente, el que más ayudó a promover el yoga desde ese punto de vista físico, pero él era uno de los que exponía que en sus clases que las torsiones profundas causan este efecto tipo esponja, ¿no? De exprimir y dejar ir las toxinas de ciertos órganos. Él, por ejemplo, exponía sobre en los discos intervertebrales y en ciertos órganos como el hígado. Lo de los discos intervertebrales yo no lo había escuchado nunca, es decir, ni siquiera se me había pasado por la cabeza que pudiese haber este contexto de toxinas, pero claro, aquí, de nuevo, Frank, tenemos que poner sobre la mesa, cuando decimos toxinas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, totalmente. Y en este caso, Borja, entonces, entender que esta práctica postural de movimiento tiene efectos mecánicos que van de la mano con los efectos mecánicos de muchas otras prácticas, no solo yoga. Vamos a desmitificar un poquito el tema de las asanas como algo sagrado, como un ejercicio súper espiritual. Habría que preguntarnos qué tan diferente puede hacer asanas, por ejemplo, puede ser hacer asanas por ejemplo, pues hacer otro tipo de posturas o ejercicios específicos que hacemos en otras disciplinas. En ese sentido, tenemos, por supuesto, efectos generales de la práctica de movimientos. Ni siquiera, y quiero que se entienda bien, no estoy diciendo ni siquiera asanas, aunque las asanas pueden tener ciertas particularidades como la permanencia, como entrada a ciertos ángulos específicos, pero quiero dejar muy claro que estamos hablando de efectos mecánicos, ¿sí? De hecho, te lo comentaba ayer, pues, en otra conversación, que
que muchas veces estos efectos mecánicos, por ejemplo, lo podemos llevar a macro. Y yo te lo colocaba en macro con el tema de colon ascendente, colon descendente, colon transverso, de que podríamos estar dando una estimulación a estas vísceras, especialmente hoy en día desde el punto de vista del sistema miofacial. Sabemos que tenemos un sistema miofacial superficial, las cadenas superficiales, y también cadenas profundas que por supuesto toman el pericardio, toman el peritoneo en el caso de las vísceras. La Y que fascia visceral, esa fascia la profunda que es fascia, fascia visceral. exacto. Sí. Sí, la fascia visceral, exactamente, o esta viscerofascia, que va a ser movida, por supuesto, por el movimiento en general del cuerpo. Y hago mucho énfasis en que estamos hablando de movimiento general, porque entonces yo puedo decir, las torsiones me van a ayudar, por ejemplo, a nivel macro, estoy hablando a nivel macro, porque como bien tú lo dices, estamos hablando de toxinas, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Quizás me desintoxico simplemente por tener mejor digestión, por poder ir al baño de una forma más frecuente, que eso está muy bien demostrado a nivel de movimiento, que por ejemplo, algo tan sencillo como salir a caminar, estamos hablando de que al caminar se está activando el músculo psoas ilíaco en este caso, y que son músculos que están directamente relacionados con el abdomen. Pero podría ser, por ejemplo, hacer ejercicios como sentadillas, cuclillas, el movimiento en general va a ayudar a nuestra digestión. ¿Estamos hablando de desintoxicar desde ese punto de vista? ¿O a qué nos estamos refiriendo? ¿Nos estamos refiriendo a algo celular? ¿Cómo comprobar que de manera celular se están produciendo estos efectos de desintoxicación? Lo que te puedo decir respecto a esto, Borja, es que no hay, y esto va para el resto de los otros mitos que vamos a hablar, no hay estudios científicos que avalen directamente beneficios de posturas en particular. Es decir, que me digas, un grupo de personas hizo solo torsiones durante tantos días, tantas prácticas, y se corroboró que las torsiones pueden crear desintoxicación o destoxicación. No tenemos efectos, digamos, directos de las asanas. Y ese es el llamado, un poquito el llamado, porque tenemos Borja, cantidad de libros de yoga que nos hablan de beneficios específicos de las asanas, y el llamado y el cuestionamiento que yo les hago hoy en este podcast es: preguntémonos de dónde sacaron esta información, dónde está la bibliografía que de una forma precisa nos dice, mira, este listado de beneficios de esta postura lo estamos sacando de este estudio o de este o de este. Si no lo sacaron de estudios, ¿de dónde lo sacaron? Quizá lo sacaron de su propia perspectiva, de lo que sienten estas personas en sus propias prácticas, pero cuidado, porque entonces este tema de la desintoxicación es el mínimo, pero ya vamos a hablar, por ejemplo, del tema de curar la tiroides o el glaucoma, por ejemplo, o un montón de cosas más, curar la calvicie con Sirsasana, no sé, tantas cosas. Ojalá. Que muchas veces... Ojalá. Tantas cosas que se dicen de las asanas. Tú tienes pelazo, pero yo no. Claro, pero entonces estas cosas que se dicen de las asanas, el llamado que hacemos hoy es a preguntarnos de dónde viene esto, porque entonces tomamos estos libros de las visiones de los años 60, 70, 80 y seguimos repitiendo lo mismo una y otra vez como si eso fuese una ley, y no, porque mi bibliografía está acá en este libro de yoga, pero no me pregunto de dónde ese profesor de yoga, de dónde sacó lo que está sacando y lo que está diciendo sobre esa postura. Es muy importante. Aquí yo añadiría que en el caso de las toxinas, de nuevo lo que ocurre es que se hace una lectura, o sea, casi todo lo que en Occidente explicamos del yoga y compartimos con nuestros alumnos vienen de textos que no son representativos de nuestro desarrollo científico y cultural. Entonces,
por ejemplo, el tema de la menstruación, ya hemos dicho ese contexto de a nivel pránico, a nivel energético de los vayus, gobernado por Pranavayu. Y aquí en el tema de las toxinas sería interesante destacar el contexto ayurvédico de un término que es ama. Y ama es esta idea dentro de la Ok. Ayurveda, que es una sustancia que es básicamente los desechos metabólicos, ¿vale? Toxinas metabólicas, ¿no? Y dentro de la Ayurveda se considera ama como esta sustancia que tenemos que eliminar. Y encima, además, está muy ligada a este contexto de kapha, algo que es pegajoso, que agrava, que se pega, que incluso que atrae a nivel más de acumulación de toxinas. Algo que además causas de esta sustancia acumulándose en nuestro cuerpo como toxina, es esta idea dentro de la Ayurveda de combinar de forma errónea los alimentos, comer de forma equivocada, acorde a tu dosha, problemas de sueño, rutinas estresantes. Entonces aquí lo que creo una vez más es que, de nuevo, hacemos una lectura muy superficial o traemos terminología que tiene su contexto dentro de la tradición del yoga y de la ayurveda y lo simplificamos hasta un punto en el que acabamos cayendo en ese error de hacer creer a un individuo que practica yoga en el siglo XXI que haciendo una postura o haciendo yoga vas a eliminar toxinas. Entonces esa toxina sería más esa visión del ama de Ayurveda. Tengo aquí distintos datos que he recopilado simplemente también para que nuestros alumnos entiendan qué significa esta Genial. toxina, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que nuestro cuerpo está detoxificándose todo el rato. O sea, es parte natural de cómo opera nuestro cuerpo, ¿vale? Y que cuando hablamos de toxinas, mismamente la respiración produce desechos metabólicos a nivel celular, lo que llamaríamos las heces, las excreciones de las células, ¿okay? Estos desechos metabólicos que van a la sangre, pasan por la sangre, etc, etc, etc. El hecho de hacer ejercicio, de aumentar mejorar o aumentar nuestra respiración, nuestra, no me viene ahora, cardíaca, el latido del corazón, aumentar el latir del corazón al hacer ejercicio, estoy espeso hoy, pero cualquier ejercicio va a ayudar a que el cuerpo de nuevo se ponga en marcha y esto generalmente tiene un efecto positivo. El ejercicio de forma, digamos, regular y de una forma que no sea muy agresiva, acorde a la edad que tengamos y a nuestras necesidades, eso está claro que es beneficioso y ayuda dentro del contexto de mejorar las funciones que ya de forma natural ejerce nuestro cuerpo a nivel de eliminación de toxinas, ¿vale? Pero luego, uno de los elementos que creo que es muy recurrente dentro del mundillo del yoga, como he dicho antes, es esta idea del hígado, ¿no? Que si haces torsiones y rotar hacia el lado derecho y tal, o hacia un lado o hacia el otro para estimular el hígado. Bueno, a ver, el hígado, para que lo entendamos, es un órgano que lo que hace fundamentalmente es alterar las sustancias tóxicas. Es decir, lo que hace es procesarlas para que ya no sean tan nocivas y las podamos excretar. Eso es, por ejemplo, lo que hace el hígado con el alcohol. Cuando bebemos alcohol, el hígado se encarga de sintetizar, de procesar el alcohol y luego el alcohol lo orinamos. Ahora, como todos bien sabemos, ese proceso, cuando el hígado tiene que trabajar más para procesar una sustancia que técnicamente es un veneno, es tóxico para el cuerpo, porque cuando hablamos de toxinas tenemos que entender que estamos hablando de que algo que es tóxico, es decir, que ha entrado en nuestro cuerpo y que tenemos que deshacernos de ello. Bueno, pues el hígado hace ese proceso, ¿ok? Sin embargo, hay otros químicos que no podemos eliminar de forma tan fácil. Y estos son, pues, los famosos químicos que muchas veces encontramos en ciertos productos o pesticidas, ¿no? Pues contaminantes como los talatos, el bisfenol A, los metales pesados. Y estos se acumulan en el cuerpo muchas veces fundamentalmente en el tejido adiposo. Y es muy difícil, está demostrado que es muy difícil y el cuerpo tarda mucho tiempo en deshacerse de ellos. Por eso muchos de ellos se consideran cancerígenos, porque el hecho de que ese tóxico esté en el cuerpo está llevando al cuerpo a contaminarse y a verse afectado hasta el punto de que esos tóxicos pueden alterar el funcionamiento de nuestras células, llevándolas a mutar, convirtiéndose en células tumorales, ¿no? Dicho esto,
pensar que una postura de yoga es capaz de Mm. eliminar esos tóxicos no tiene ningún sentido desde el punto científico. Ojalá, si a mí me encantaría también que fuese verdad, pero los estudios nos dicen que por desgracia no. Lo que buscamos es mejora tu condición física para que tu cuerpo tenga unas mejores capacidades para lidiar con algo que ya está lidiando todo el día, que es esa regulación constante y eliminación de toxinas. Y muchas veces para esto, como decimos, es una buena alimentación, buen descanso, bueno, como se plantea en la Ayurveda, cómo conseguir que ese ama no se acumule. Descansa bien, no estés, intenta evitar las situaciones o rutinas estresantes, muévete, aliméntate de una forma holística, una forma sana, ¿no? Esa sería mi aportación aquí. Y además, Borja, eso, o sea, dejar muy claro que el verdadero problema aquí es como buscar una relación directa. Eso es lo que básicamente debemos estar muy atentos a qué tan factible es dar estas relaciones directas, porque yo podría decir, por ejemplo, y pasa con muchísimas enfermedades, muchísimas condiciones de salud, y yo puedo decir, es que el yoga, y de hecho tenemos ciertos estudios ya que validan la práctica de yoga, y como tú siempre dices, cuando digo yoga, hablo de yogasanas, del yoga moderno, que tiene un predominio claro de la parte postural. Cuando hablamos de esto, hablamos de que entonces el yoga es bueno para, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades metabólicas, por ejemplo, enfermedades respiratorias, y todo esto es muy cierto. Pero entonces la invitación es, vamos a buscar entonces evidencias del ejercicio físico en general, del movimiento en general, y nos vamos a percatar que es muy similar, que incluso en el caso, por poner un pequeño caso, en casos de dolores de espalda, que es algo tan estudiado, se ha hecho estudios comparativos, Borja, entre yoga y pilates, entre entrenamiento funcional y pilates, entre entrenamiento específico de músculos abdominales y bicicleta estática. Y adivina que pareciera que al menos a mediano plazo no hay ninguna diferencia en la disciplina que se haga o el movimiento que se haga, sino que simplemente lo que pide el cuerpo es que se mueva, que exista movimiento. Y está totalmente, es prácticamente irrefutable hoy en día el hecho de que si usted se mueve, si usted tiene dolor de espalda, se mueve, hace ejercicio, se alimenta mejor, como tú bien lo has dicho, vas a mejorar. Pero no necesariamente tengo que, ni siquiera hay ninguna prueba de que exista un tipo de ejercicio mejor que otro para abordar el dolor de espalda. Y eso puede pasar con muchísimas patologías y muchísimas condiciones en donde queremos hacer esta relación directa. Es más, mucho peor cuando lo queremos hacer la relación directa entre un asana y una patología, y bueno, tenemos que hablar de Iyengar, pues ya tú lo mencionaste, yo lo voy a mencionar otra vez porque ciertamente, como tú decías, en cuanto al yoga para la salud, es un gran exponente de la visión que tenemos, que muchas veces hoy predomina. Y la visión es, si revisamos libros, por ejemplo, como Yoga y Salud Holística de Iyengar, son cientos de secuencias para cada patología. Entonces, si tienes dolor de Sí. espalda, tienes que hacer la secuencia en este orden y de esta manera, como si de alguna manera fuese como una especie de prescripción específica de una práctica para una patología en particular o para una condición en particular. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque no necesariamente tiene que haber una relación directa entre el tipo de postura que hacemos o entre las asanas que hacemos y una condición en particular, sea para lo que estamos hablando en este momento. Si queremos desintoxicarnos, es posible que cualquier tipo de práctica de asanas que te permita movilizarte, que active tu sistema metabólico, que regule tu sistema nervioso, es posible que mueva la fascia, que obviamente todas las formas de movimiento pueden ayudar a la fascia. Simplemente con practicar de una forma consciente
es suficiente para generar efectos positivos en el cuerpo. Esa es mi consideración al respecto. No buscar es tanto esa relación directa, sino simplemente reconocer que la práctica sí tiene un efecto directo en el cuerpo y la ciencia lo ha comprobado ciertamente, pero de forma general. Estudios de forma general que te dicen, si haces yoga, puedes mejorar esto, puedes mejorar esta otra cualidad, esta otra condición, pero no te dicen específicamente, que ya vamos a eso dentro de un ratito. Por ejemplo, si tienes hipo o hipertiroidismo, tienes que hacer la postura de Sharvangasana, la vela, porque esa es la postura que te va a recuperar. Eso sería pseudociencia decirlo, porque realmente no es real, al menos a nivel de evidencia científica. Vamos a dar paso a la tiroides. Quería hacer simplemente una aportación en lo que has dicho, y es esta idea de que es un reclamo muchas veces y ha funcionado durante mucho tiempo y sigue funcionando, ¿vale? Yoga para el dolor de espalda, yoga para el dolor de cuello, yoga para distintas cosas. Y fue precisamente eso, el señor Iyengar tiene en sus libros muchas de estas secuencias organizadas para específicamente una condición concreta. Esto da que pensar porque lo primero es que, una vez más, estamos llevando el yoga a lo puramente físico y mecánico, alejándolo más y más y más de lo que sustancialmente es el yoga a lo largo de su desarrollo histórico, no una práctica ligada al cuerpo y a solucionar problemas mecánicos del cuerpo, sino algo que tiene más que ver con el concepto de la mente, energía, etc. ¿no? Pero ya está más que demostrado. Sí, dime. Sí, totalmente de acuerdo, Borja. Y te digo algo, yo trato de dejárselo muy claro a mis alumnos, a mis estudiantes, que muchos, por supuesto, vienen por el aspecto de salud, pues porque soy fisioterapeuta y lo saben. Y les dejo muy claro que el proceso es integral. Yo siento que si una persona, por supuesto, consigue regular, por ejemplo, su sistema nervioso, relajarse, si esta persona consigue, vamos a decirlo, paz mental, si consigue conexión con algún aspecto espiritual de la práctica, es muy probable que desde esa conexión, desde el plantear esa claridad en la vida, esta persona va a conseguir sanación. Por supuesto que sí, parece muy lógico. Me parece lógico que si una persona que está agobiada por el estrés, que no consigue el equilibrio físico, mental, comienza a hacer prácticas, que puede ser yoga, puede ser tai chi, puede ser cualquier práctica que le conecte, que lo devuelva a un estado de equilibrio, es muy posible que su salud en general comience a mejorar. ¿Cuántas enfermedades hoy en día no tienen un origen psicosomático? Y psicosomático me refiero al estrés. Creo Sí. que la mayoría de las enfermedades hoy en día, el estrés es un factor fundamental. Entonces tenemos que tener en cuenta a en cualquier patología en general, que vamos a tener esa relación entre el equilibrio natural de la mente, del cuerpo, con una sanación en cualquier esfera, cualquier sistema del cuerpo en general. No tanto por relación directa. Esto es algo que además dice Tamara siempre, que es la experta en ese campo también del sistema nervioso y la teoría polivagal, y es que si algo de la ciencia moderna conecta con la tradición del yoga, no es desde luego el cuerpo físico como hemos hecho en los últimos 50 años con las asanas, sino más todos los estudios y conocimientos que tenemos en la última década sobre el funcionamiento del sistema nervioso y sus distintas, el sistema nervioso simpático, parasimpático, entérico, y cómo es esa regulación del sistema nervioso la que nos puede acercar más incluso a entender cuál es el efecto del yoga. Ahora, una herramienta va a ser movernos, hacer ejercicio, utilizar nuestro cuerpo de forma inteligente, nuestra respiración, nuestra atención, nuestra concentración. Pero es esa regulación del sistema nervioso la que más efecto va a hacer desde un punto de vista físico, mental y emocional, y la que más, en mi opinión, también tiene que ver con un poco la conexión que tenemos de cuerpo, como lo entendemos, metiendo al sistema nervioso dentro del cuerpo, porque lo está, ¿vale? Es decir, es algo que no estamos hablando de nadis. El nervio vago, cuando tú diseccionas un cuerpo, lo sacas y dices, esto es el nervio vago, ¿no? Vamos a dar paso a hablar de la tiroides.
porque esto, de nuevo, yo creo que es una de las cosas que desde que yo empecé a practicar yoga con 19 años he escuchado. A mí nunca me ha afectado, pero siempre había este tema de la tiroides y luego había una cosa también muy interesante siempre, que era las invertidas y el glaucoma, ¿no? Si tienes glaucoma, no hagas invertidas. Digo, joder, yo nunca he conocido a nadie con glaucoma. Eso no quiere decir que no existan personas que sufren de esa condición en los ojos, pero en el caso de la tiroides es algo muy recurrente, ¿no? En especial una postura, ya no Shirsasana, sino Sharvangasana. Y antes de dar pie a esto, sí que quería, Frank, hacer una breve exposición aquí a nivel técnico de qué es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ¿vale? El hipertiroidismo es una sobreactivación, es decir, que está funcionando más activa de la cuenta de la glándula tiroides, por lo tanto hay una mayor secreción de hormonas, ¿ok? Y por cierto, es una causa común de una enfermedad autoinmune que se llama desorden o enfermedad de Graves. Y luego tenemos el hipotiroidismo, que sería lo contrario, es decir, que la tiroides está demasiado inactiva, es decir, que no hay suficiente secreción hormonal. Y de nuevo, esto, una causa por lo visto común es la deficiencia de yodo. Hay en partes del mundo que esto ocurre y hay un mayor aumento de hipotiroidismo por esas deficiencias de yodo, ¿no? De nuevo, una de las causas también de hipotiroidismo es una enfermedad autoinmune llamada la enfermedad de Hashimoto, ¿vale? O tiroiditis de Hashimoto. Ok, dicho esto, estoy seguro de que hay alguna o alguno de nuestros oyentes que sufre hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces demos paso a esto. ¿Realmente Sharvangasana o para abrir un poco el espectro, Frank, realmente generar una estimulación manual mecánica sobre la tiroides va a ayudar a regular el hipertiroidismo o el hipertiroidismo, el hipo, para cortarlo va a ser hiper o hipo, ¿vale? ¿Hay evidencias de esto? Me da curiosidad que entre las causas de hipo o hipertiroidismo no mencionaste la falta de estimulación mecánica, Borja. ¿Qué pasó? Falta. Exacto. Hay que tocarse la garganta ahí. Ajá, exacto. Entonces, es un asunto, fíjate que em, tú lo has dicho muy bien y yo creo que esto es clave lo que tú dijiste hace un par de minutos cuando hablaste de que teníamos una visión en algún momento, vamos a hablar de los años 60, 70, una visión muy mecanicista de la vida, de cómo funcionaban las cosas. Hoy en día tenemos una visión más neurocientífica, ¿sí? Sabemos que las explicaciones no están solamente eh, en los niveles de presión o en las fuerzas que se ejercen sobre los tejidos, sino que justamente el cuerpo funciona desde el sistema nervioso, ¿ok? Creo fielmente en lo que te dije anteriormente. Estoy seguro que una persona que practique yoga en general, que practique yogasanas, pues una práctica que va a regular su sistema nervioso, porque además el sistema endocrino está directamente ligado con el sistema nervioso. Exacto. Está directamente ligado con otros sistemas como la circulación. Entonces pregúntense, ¿será que en general al mover el cuerpo no estamos moviendo la sangre, no estamos aumentando la circulación en el cuerpo, estamos generando efectos muy positivos en el cuerpo y muy probablemente vamos a generar beneficios sobre estas glándulas? Pero la pregunta sería, cuando me dicen practica Sharvangasana, Alasana o cualquiera de estas posturas que comprimen la cervical para mejorar tu sistema endocrino, para mejorar la tiroides, ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que si la estimulamos vamos a curar el hipotiroidismo o el Exacto. hipertiroidismo. O sea, ¿dónde está la relación? ¿Tenemos datos de relación exacta? No los tenemos. Sinceramente no los tenemos. Probablemente se diría lo de se equilibran, ambas se equilibran, da igual, tú hazlo y ambas se solucionan. Ojo, qué fácil. Sí, claro, y parece chiste, pero es anécdota. Yo también, hay muchos profesores que cuando les preguntas esto, porque a muchos de nosotros nos da curiosidad y nos preguntan, bueno, y si esto y preguntamos si esto es así,
cómo lo hace exactamente y cómo lo regula. Eso muchas veces, desde la visión del yoga, no importa mucho, simplemente perpetuar la creencia o perpetuar la idea de que simplemente se hace y se consigue un equilibrio, ¿sí? Hmm. Repito, ni bien ni mal, pero hasta qué punto estamos simplemente imponiendo creencias desde un punto de vista mecánico, que a fin de cuentas, voy a decirlo de esta manera, ¿de qué me sirve si voy a regularme la tiroides, pero entonces mi cuerpo no está, por ejemplo, a tono para hacer un sarvangasana y me puedo lesionar la cervical? Pues sabemos que son posturas que no son para todo el mundo. Ujú. Como suelo decir, Borja, el yoga en general es para todo el mundo, ciertamente, pero cuando hablamos de asanas, no todas las asanas son para todo el mundo, definitivamente no. Hmm. Y en el caso de las invertidas, se requieren de ciertos requisitos para poder, son posturas voy a ponerlos así, a nivel estoy hablando de niveles, pero niveles de riesgo. No, no, Exacto. no quiero decir que una persona es más avanzada o no por hacer una de estas posturas, no. Me refiero a niveles de riesgo. Sabemos que son posturas que tienen un riesgo importante para gran cantidad de personas. Entonces, ¿de qué me sirve? Y creo que lo vamos a hablar dentro de un ratito. No, es que tienes que hacer esta postura porque esta es la que te va a recuperar, y le prescribes la postura como si la postura fuese un medicamento que sí o sí se tiene que tomar Hmm. la persona, y obligamos a la persona entonces y cuando digo obligamos es algo muy sutil, porque muchos profesores podrían decir, no, yo no lo obligué a hacer la postura, pero Mm. les recuerdo Sí, sí, sí. que muchas veces las imposiciones de creencias son obligaciones indirectas. Entonces, porque si le metemos a alguien la idea en la cabeza que para recuperarse tiene que hacer esta postura, yo veo ahí un problema. Creo que es un gran problema que pasa comúnmente en la práctica de yoga. Hmm. Ese es el punto al que yo me refiero. O sea, vamos a la práctica. ¿De qué me sirve realmente seguir perpetuando la idea de que Sharvangasana te va a curar la tiroides si no hay ningún tipo de prueba al respecto? Hmm. Sí, estas imposiciones sutiles que dices son muy comunes en el mundillo del yoga. Pues de nuevo, hay lo hablé en un podcast, en un episodio que grabé sobre cultos, sectas y religiones, que es esta mentalidad de culto en la cual al final para formar parte de los alumnos avanzados, que de nuevo luego hablaremos de esta idea de si hay niveles en yoga, tienes que poder hacer estas posturas, y si no las haces, ya sea porque no puedes o porque no deseas hacerlas, no vas a formar parte de ese club. Pero es una cuestión silenciosa, es muy psicológica, es algo que se gesta detrás de las palabras, no se dice directamente, pero formas parte de esa élite si haces lo que se dice dentro de esta escuela o estilo. Entonces, bueno, quería compartir de nuevo, estos son datos, pero para que los alumnos lo entiendan. Desde hace unos años que tenemos más y más alumnos en nuestras formaciones, sobre todo en las formaciones de 200 horas, los alumnos nos plantean a Tamara y a mí muchas preguntas que han ido recopilando, ¿vale? Creencias y preguntas que se han ido gestando a lo largo de sus años practicando con distintos profesores, ¿no? Pero muchas veces cuando me dicen, es que mi profesor dice esto, ¿tú qué opinas? Entonces, claro, yo ya intento, dentro de este contexto de yo no voy a, primero, no conozco a ese profesor, en ocasiones sí le conozco, porque, oye, igual tú bien sabes, Frank, que este mundillo del yoga es pequeño y y profesores, digamos, como puede ser tú o como puedo ser yo, pues nos vamos conociendo y todavía más si ya son de tu propia ciudad, ¿no? Entonces, yo prefiero no opinar directamente acorde a lo que ese profesor está diciendo. Pero una de las cosas que suelo decir, Frank, es, acorde a lo que voy a decir ahora, voy a explicar ahora sobre la tiroides. Si alguien está diciendo algo del calibre de Sharvangasana para la tiroides, yo lo que les digo a mis alumnos es, pregúntale a tu profesor que te explique cómo funciona la tiroides, qué es el sistema endocrino. Y en la enorme mayoría de las veces, Frank, esa pregunta no tiene Genial, sí. respuesta. Porque el profesor de yoga al uso no tiene ni idea. Es decir, repite, se perpetúa esto que llamamos, dentro del contexto del sesgo cognitivo, lo llamamos cascada de disponibilidad. Es decir, es una información que está disponible en el entorno en el que te mueves.
la tiroides, Sharvangasana, la tiroides, y se perpetúa, y de un alumno pasa a otro, y de un profesor pasa a otro, y es algo que se instaura, pero luego a la hora de la verdad es decir, ¿me puedes explicar cómo funciona la tiroides? La mayor parte de los profesores no tienen idea. Y quería simplemente leer esto, ¿vale? Esto lo estoy leyendo directamente. Y es de un libro de dos científicos, Andrew McGonigal y Matthew Huey, que tienen un libro que se llama Fisiología del Yoga. Dice, la idea de que una postura pueda estimular la glándula tiroides no tiene ningún sentido o muy poco sentido o coherencia desde un punto de vista fisiológico. ¿Por qué? Pues porque cómo funciona el sistema endocrino es mucho más complejo que esta idea sugerida y mecánica de que al aplicar una presión o ejercer una presión manual sobre, en este caso, la tiroides, se pueda generar un cambio. Recordemos, de todas formas, Frank es quien nos ha dicho esto ya en varias ocasiones en el podcast anterior, en este. Esta visión mecánica era muy común en los años 60, 70, no solo en el yoga, en todas partes, ¿vale? El problema es que en el yoga se ha quedado estancada. Durante décadas y décadas seguimos repitiendo algo que ya la ciencia, la fisioterapia, todo lo ha avanzado, ¿no? Y continúo leyendo. El sistema endocrino funciona a través de procesos moleculares y celulares, en el cual una molécula inicia un torrente de eventos que genera o desemboca en el objetivo deseado. La pituitaria es quien gobierna las otras glándulas y la pituitaria es quien está gobernada, por el hipocampo, que es una parte también del cerebro. El hipocampo segrega tirotropina, que es una hormona que se llama tirotropina, que la recibe la pituitaria y con ello se produce esta estimulación hormonal de la tiroides. ¿Okay? Bien, entonces, como vemos, realmente la tiroides no es una esponjita que cuando ejercemos presión sobre ella salga líquido o se regule. Pero esa es la visión que yo creo, Frank, que antiguamente se tenía. Pues la tiroides, claro, segrega una sustancia que tal. No, pero es que ni siquiera es la tiroides. Se produce a nivel del sistema endocrino en el cerebro. Entonces, bueno, es lo malo de la ciencia, que la ciencia le quita la magia a veces a las cosas. Borja, ¿y qué te parece si hablando de invertidas, pues creo que se nos pudo haber pasado, pero me parece interesante el tema de Shirsasana y pues todo esto que se dice de llenar el cerebro de sangre, de aumentar el flujo sanguíneo hacia el cerebro? Sí, cuéntanos, refrescar el cerebro porque hay más sangre y más oxígeno. ¿Tú qué opinas de esto, Frank? Bueno, ojo, aquí podemos opinar, Ajá. pero también hay un backup científico que cualquiera de los oyentes Sí. puede ir a internet y puede ir a libros médicos y puede incluso preguntar a profesionales, ¿vale? ¿Realmente se Sin llena el duda, cerebro sin de duda. sangre con Shirsasana y se refrescan nuestras neuronas? Sí, sin duda alguna, se habló por muchos años. Esto que vamos a hablar ya tiene mucha fundamentación, lo que vamos a decir, no hay ya duda de ello. Se dijo por muchos años que el cerebro, pues cuando estaba en Shirsasana, y de hecho, les invito a que busquen beneficios de Shirsasana en internet, en Google, y van a conseguir muchísima información que sigue diciendo lo mismo una y otra vez que se oxigena más el cerebro porque aumenta la irrigación, es decir, aumenta la circulación sanguínea en el cerebro. ¿Ok? Pues debo decir que no creo que ninguno de nosotros quisiéramos eso en particular, que se aumente el flujo de sangre al cerebro, especialmente porque el cerebro es un órgano muy delicado en cuanto a eso. Las arterias del cerebro son muy chiquititas. De hecho, la enfermedad que daña estas arterias y que luego, por ejemplo, los ictus, ¿sí? O los famosos ACV, accidentes cerebrovasculares, se dan cuando alguna de estas pequeñas arteriolas se rompen. ¿Y por qué se rompen? Porque hay una subida de la presión arterial, entre otras cosas, eh, lo que hace que estos capilares, estos vasos sanguíneos tan chiquititos, no aguanten, no resisten tanto flujo y puedan estallar y pues generar incluso, dependiendo del caso,
podrían generar aumento de la presión en el cráneo, lo que sería la PCI, la presión intracraneal. Nosotros no queremos aumento de la presión intracraneal, créanme, Exacto, no lo exacto. queremos. ¿Qué sucede, Borja? Y yo estoy seguro que tú también ya conoces esto que voy a hablar. El cerebro tiene en sí mismo, o las arteriolas del cerebro tienen un sistema que, sin importar el cambio de posición del cuerpo, el sistema va a regular la presión en estas arterias para que justamente no ocurra esto que estoy hablando. O sea, Exacto. no queremos más presión en el cerebro, queremos más presión en las arterias del cerebro, por lo tanto, estas arterias se contraen, esto se llama vasoconstricción, para evitar aumentos excesivos de presión en estas zonas. Por lo tanto, está muy estudiado que esto de que con Shirsasana se va a aumentar el flujo del cerebro realmente es falso. Y si bien es cierto que otras estructuras como los músculos de la cara, el cuero cabelludo, otras estructuras externas al cerebro se van a llenar de sangre, el cerebro en sí mismo no requiere aumento de la circulación, no requiere aumento de la presión sanguínea. Por lo tanto, prácticamente es un mecanismo directo. O sea, estamos hablando de que hacemos Shirsasana y en cuestión de segundos, estos mecanismos de vasoconstricción se activan para evitar la llegada excesiva de la sangre al cerebro. Así funciona nuestro sistema nervioso en el caso de la vascularidad del cerebro. Por lo tanto, es un mito eso de oxigenar el cerebro. No requerimos más flujo sanguíneo y la oxigenación del cerebro en general va simplemente de que nuestro flujo sanguíneo tenga la suficiente oxigenación, de que respiremos bien, etcétera, etcétera, para que lo tengamos en cuenta. Es un mito muy extendido. Lo que sí que diría, pero desde luego no pondría Shirsasana como ejemplo de postura para hacerlo, es que una de las cosas que sí puede tener efectos positivos de invertirse, pero para ello simplemente tumbarse con las piernas alzadas apoyadas en una pared, para las piernas cansadas o retención, esas piernas que después de un día muy largo sentado se van a beneficiar de colocarse durante un periodo de tiempo X, corto, 5 minutos, las piernas elevadas para mejorar la circulación de las piernas, ¿vale? Pero no tiene nada que ver en este caso con hacer Shirsasana, pero sí que es verdad que invertirse en una posición que no precisamente estés con la cabeza apoyada en el suelo o semi apoyada. Muchas veces la gente me dice, no, pero en Shirsasana no se apoya la cabeza. Digo, sí, si empujas y tal no la apoyas, no pones peso sobre el cráneo, pero en Shirsasana 2 el trípode totalmente pones peso, o sea que ahí... Mira, como has dicho lo de meterse en internet, lo he hecho mientras estabas hablando y curiosamente beneficios de Shirsasana, y he decidido abrir esta porque es probablemente, no voy a decir su nombre, cada uno que lo indague o averigüe o haga sus suposiciones, pero es la profesora de yoga probablemente más famosa en España y probablemente también a nivel de países hispanohablados. Es una profesora que se ha hecho muy, muy famosa. Pero en su web, en su blog, beneficios de Shirsasana. No tiene desperdicio, Frank. Shirsasana tiene beneficios. Shirsasana tiene beneficios mentales, espirituales y físicos. La postura de la parada de la cabeza facilita que llegue más sangre oxigenada al cerebro. Eso ya sabemos que es falso, o sea que aquí ya tenemos un problema. Por eso, porque llega más sangre al cerebro, fomenta la concentración y la memoria. Vamos mal, pero bueno, de nuevo, no quiero hacer una crítica como en particular, pero es que esto es lo que decíamos, es que son cosas que se han perpetuado y suenan tan bonitas y suenan tan bien que claro, es como una película de Disney, en realidad, ¿vale? Continúo. Wow. Esta postura de yoga ayuda a equilibrar el chakra Sahasrara. Curiosamente, Sahasrara, que es un chakra que técnicamente no se equilibra, es el epítome del el final o el despertar, ¿vale? Sahasrara nosotros no lo vamos a estimular como chakra, pero bueno, que se encuentra arriba del todo de la cabeza y es el chakra de la espiritualidad. Además, como Shirsasana es una asana que tardamos tiempo en conseguir realizar, es buena para ganar confianza en nosotros mismos. ¡Hala! Lo metemos todo. Beneficios físicos de Shirsasana. Mejora el equilibrio, ayuda a tonificar la espalda y aliviar el dolor lumbar. Bueno, pues vale.
como la respiración se vuelve más profunda, tiene un efecto calmante sobre el cuerpo. Yo te diría, Frank, que en general en Shirsasana la respiración se ve muy, muy afectada y acortada. Porque precisamente, No es a fácil. menos que tengas mucha técnica, en Shirsasana la gente respira poco de los nervios, de la inestabilidad, y ahí sí que sí, el diafragma está en una posición en la que tiene que para expandirse, la expansión del diafragma en la inhalación, sí que está invertida, o sea que diría que es al revés. Estimula la circulación ya que la sangre llega más fácilmente al corazón. A ver, el corazón no funciona así, de nuevo, porque nos pongamos del revés, pero bueno. Una mejor circulación favorece el equilibrio hormonal porque irriga las glándulas endocrinas. Mirad, hablando de lo mismo. Entonces, si os dais cuenta, no voy a seguir leyendo, ¿vale? Pero creo que es interesante que hemos metido en un cajón desastre, que es Shirsasana, una serie de beneficios, pues que así puestos sobre, como acabo de leer, suenan maravillosos, pero es que prácticamente nada, por no decir, yo te diría que nada de lo que he leído siquiera es correcto. Entonces, pero esto es lo que decía Frank, nos lo vamos a encontrar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y nos lo vamos a encontrar expuesto por parte de profesores de yoga. Es decir, que son las personas que tienen la vara de mando a la hora de enseñar a otros. Y sí, esto es algo que yo hago mucha autocrítica porque yo soy profesor de yoga, pero el problema es que encontrar un buen profesor de yoga, como mismamente puede ser Frank, es como encontrar tu media naranja, es como encontrar el amor. Es difícil, porque es muy fácil ser profesor de yoga hoy en día, pero es muy fácil conseguir el título y luego realmente no estudiar nada. ¿Okay? Entonces, cuidado y de nuevo, quienes os realmente fascine el yoga, mismamente como estamos haciendo nosotros, estáis escuchando este podcast porque os gusta, os fascina el yoga y queréis aprender fuera del contexto de lo que se expone una y otra vez. ¿Vale? No sé si tienes algo que añadir a esto que he leído. ¿Te ha gustado, Frank? ¿Te ha convencido? Me ha preocupado. ¿Verdad? Okay. Pero es que ya había hecho el ejercicio, entonces, bueno, como profesores de yoga muchas veces vamos directamente, es que, uno podría decir, es solo internet, ¿no? Pero, bueno, aquí te voy a leer muy rápidamente Sí. qué dice el profesor, el maestro Iyengar en su libro, muy, muy específicamente. Hay algo que quiero hacer énfasis, ¿no? En la parte de Shirsasana particular en el libro Luz sobre el Yoga 173, que para muchas personas este libro es una Biblia. Sí, intocable, Ahí, además. No hay nada que tachar. claro, allí por supuesto están todas las posturas y están todos los beneficios de todas las posturas. Y de hecho esto es como una acotación que él hace y aparece abajo pues con el número 1. Entonces dice... En esta asana, los ojos no deben estar nunca inyectados de sangre, ni al subir, ni al mantener la postura. De ser así, la posición es incorrecta. Entonces, él hace esta aclaración acá y dice, como bien tú lo has dicho, esta anécdota, cuenta esta anécdota, pero de la siguiente manera, dice, enseñé esta postura a una señora de 65 años afectada de glaucoma. El resultado ha sido que sus ojos se hallen completamente descansados y el dolor ha disminuido mucho. Un examen médico reveló que la tensión intraocular había decrecido. Lo menciono como, ojo con esto, como prueba del valor de la postura de la parada sobre la cabeza. Ese, entre otras cosas que dice allí. Pero entonces la pregunta sería, wow, mencionar esta anécdota como prueba del valor que tiene esta postura en estas personas en particular. Yo creo que un solo caso, muchas veces, si nos vamos a la ciencia, un estudio de 10, 20 personas, muchas veces 40, 50 personas, todavía no es un estudio que nos pueda dar la absoluta certeza de que lo que se está tratando de probar sea así. La mayoría de estos estudios te dicen se requieren más estudios para comprobar los efectos de esta técnica, etcétera, etcétera. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo leo este libro sin el discernimiento, sin estar claro de que es un caso, y eso, yo no estoy diciendo que Iyengar dijo mentiras para nada, es muy probable que sea un caso real, pero entonces preguntémonos
realmente esto es prueba de que lo que se está diciendo pues es así, es absolutamente así. Es complejo. De nuevo, ese libro está escrito a finales de los años 60, si no recuerdo mal. Claro. Luego, recordemos para nuestros oyentes, BKS Iyengar no tenía absolutamente ningún tipo de conocimiento, ni estudios, ni carrera médica. No se había formado en ello. Es más, no recuerdo ahora el nombre, pero quien hizo famoso a Iyengar fue quien ayudó también a componer ese libro, y en las múltiples, digamos, exposiciones que hacía Iyengar, era un doctor con quien Iyengar se juntó, que precisamente llegaron a un poco a esa visión. Es decir, el doctor le dijo: yo voy a darte, te voy a ofrecer la exposición técnica médica de los beneficios de lo que pasa en las partes del cuerpo, y tú básicamente eres quien va a hacer las posturas tal. Esto es así, o sea, esto nuestros oyentes, siento no poder dar el nombre porque esto, como lo ha contado ahora Frank, ni lo tenía preparado, pero no recuerdo el nombre, pero es parte de la historia de Iyengar. Él mismo lo cuenta digamos, a nivel personal de cómo fue su vida, ¿no? Luego, una de las cosas también que tenemos que entender, la gente de Iyengar a mí me odia. Me odian pues porque digo cosas que en el mundo de Iyengar no gusta escuchar, pero el señor Iyengar, por desgracia, en su recorrido personal y su fama, su enorme fama que adquirió, llegó a un punto en el que, si nos vemos vídeos de YouTube que hay de esas charlas o simposios que hacía con muchísima gente enseñando asana, y eran todos alumnos que le veneraban, y está lleno de incongruencias. Es decir, decía cosas que muchas veces era una forma de extremadamente complicar algo para que pareciese, muchas veces esta idea de si explicas algo de forma muy compleja, parece que es muy avanzado o muy profundo, y en realidad no, lo que se está haciendo es explicar las cosas de forma incongruente, ¿no? De nuevo, ¿es una crítica? No, para mí es algo absolutamente normal, una vez más, porque es que lo que estamos haciendo en el 2024 es mantener como referencia información absolutamente desactualizada de personas que, de nuevo, si esto fuese en el ámbito espiritual y me hablasen de los pranavayus, yo no voy a decir nada porque entiendo que ese es el contexto energético del yoga. Pero cuando vamos a hablar del cuerpo, y esto es lo que hacían muchos de los profesores de yoga, como pueden ser Iyengar, Patabi Jois, etc., no hay razón para creer que eso que se exponía en los años 70, 80 incluso, sea verdad. Porque no lo es. Pero bueno, es doloroso de nuevo cuando construimos toda una realidad alrededor de un personaje o el mensaje de un personaje. Y de nuevo, yo entiendo que eso pueda crear choque, estas palabras que yo acabo de decir, o sea, esto que acabo de argumentar de Iyengar, pero a quien le cree choque, al final lo que tiene que entender es decir, yo no estoy atacándote, lo que estoy es poniendo sobre la mesa una realidad que, si alguien no la quiere ver o integrar, está en todo su derecho a hacerlo. Pero generalmente, Frank, cuando las palabras nos violentan porque chocan contra nuestro sistema de creencias, suele ser porque esas palabras fundamentalmente están resquebrajando o afectando al sistema de creencias. Es decir, si lo tienes muy integrado, esto que acabo de decir te da igual. Pero si te afecta, en plan, no hables así, eso es mentira, y Iyengar no es total, no. No, estoy diciendo lo que es y ya está. No tiene nada de malo tampoco. Vamos, no le veo el efecto de la negatividad. Es algo. Él ya falleció, y quien quiera seguir practicando con esa idea de si me pongo del revés aumento el oxígeno en mi cerebro, o pensar, como ha dicho Frank, que aparte, y con esto termino, que me estoy enrollando, perdonad. Es curioso que en Luz del Yoga, que es un libro que yo he leído en múltiples ocasiones, porque me interesa, me hace ver y entender este análisis de cómo ha ido evolucionando el yoga, ¿no? Es curioso que el señor Iyengar siempre utiliza este recurso, ¿no? De coger la anécdota para validar lo que él expone. Pero esto es muy común en el mundillo de la pseudociencia. Y ahí lo he dicho. Quizás tenemos que plantearnos que algunos de estos textos en su época, no, porque estaban acorde a la línea de pensamiento de su época y el conocimiento. Pero a día de hoy mantenerlo sería pseudociencia. Es decir, mantener un pensamiento científico que ya está desactualizado y mantenerlo hoy en día para intentar validar una creencia es en parte también pseudociencia.
Sí. Yo esperaría, Borja, pues entiendo que es muy probable que la mayoría de las personas que nos estén escuchando, el 97, 98% de las personas que nos escuchan, son personas que no creo que estén como en una línea muy particular, o que estoy seguro que la mayoría de los que nos escuchan están muy abiertos a diferentes líneas. Pero si de verdad aquí en ese 2 o 3% de personas hay seguidores de, pues, o personas que se han ido específicamente por ejemplo, por el camino del yoga Iyengar, que entiendo que lo hemos hablado mucho y hemos expuesto mucho el libro, eh, pero que no lo vean como un ataque. Si tú eres de ese 2 3%, créame o créeme que no estamos atacando. De hecho, yo he aprendido muchas cosas de esa línea, tú también, Borja. Sin Iyengar yo no estaría haciendo yoga. Eso lo tengo claro. Exacto, lo Es mismo así. digo, Sin Iyengar exactamente. y Patavi Joyce, por muy oscuro que sea Exacto, traer a ese personaje con los abusos que ya se demostró que cometió, pero sin Patavi Joyce exacto. ni Iyengar, yo no sería profesor de yoga. Entonces, la realidad también es la que es, pero eso no implica que podamos tener una visión crítica. Exacto. E incluso yo diría que la mayoría de nosotros en Occidente, pues porque ellos fueron los que nos permitieron justamente traer eso, traer estas enseñanzas y se agradece mucho, pero el llamado entonces no es un ataque, simplemente eh, se menciona mucho el libro porque es como la perfecta, y no es el único libro, por supuesto, pero este es uno de los más grandes libros, como lo decía, casi que como una Biblia que muchas veces no se cuestionó en absoluto lo que decían allí y el llamado es simplemente, por favor, pregúntense de dónde se sacaron todos los datos de los beneficios de las asanas Exacto. en el uso del yoga. Ya, ese es el único llamado y por supuesto es una obra que va a seguir valiendo la pena leer, pero ¿qué pasaría si lo leemos con ojos más críticos? Si podemos hacer un mejor discernimiento de lo que se dice allí y no leerlo como un libro que nos está trayendo la luz absoluta Exacto. sobre el yoga. Sí, 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 sí. Sí, porque claro, fue vendido como eso, como este es el libro que te va a dar luz total sobre el yoga. Y hoy te estamos diciendo, eso no es así. Y allí sí debo colocarme muy, muy firme, porque realmente decir que esa es la luz absoluta sobre el yoga, nuevamente, es tomarlo como una Biblia, tomarlo como una verdad absoluta, y eso puede hacer daño. Sí. Y yo creo que no tenemos que meternos de esa manera en el yoga, porque termina haciendo ya daño, porque se convierte en un dogma. Lo mismo que pasa con Ashtanga Vinyasa Yoga y mucho de lo que se dice. La pregunta sería, ¿yo puedo practicar Ashtanga Vinyasa Yoga sin tomar como absolutismo todo lo que se dice dentro del sistema de Ashtanga Vinyasa Yoga? Yo puedo practicar y aún así tener mirada crítica, y lo mismo va a pasar con Iyengar, con cualquier método, con Kundalini. A Sí, mí me yo creo que gusta el ahí. Kundalini, Sí, yo creo que pero ahí claramente, Frank, además en esto que claro, estás diciendo, existe porque hay muchos profesores de Iyengar que siguen enseñando Iyengar, pero lo han modificado. Hay profesores eso, sin de duda. Ashtanga que siguen enseñando Ashtanga, pero lo han modificado. Y hay profesores de Kundalini, pero claro, aquí es donde yo planteo mi pregunta. Esto se hizo con Bikram. Bikram Yoga, lo que se hizo es que la Ujú. gente que quiso cortar con Bikram cambió el nombre a Hot Yoga. Pero básicamente lo que estaban haciendo es lo mismo que enseñaba Bikram, simplemente le cambiaron Bikram, el nombre. Para mí uno de sí, los... sí, Mira, yo con esto que has dicho es interesante porque siempre he tenido en mi cabeza este duelo. Ashtanga es Ashtanga porque Ashtanga es un invento de un individuo que se llamaba Patavi Joyce. Y Iyengar es Iyengar porque es un invento de un individuo que se llama Bekas Iyengar. No existía, no viene de un linaje antiguo y tal. En Ashtanga se intenta hacer esta historia del yoga Korunta. No, Ashtanga se lo uf, inventó Patavi Joyce y las secuencias se las inventó él. Entonces, si yo practico Ashtanga, pero no me adhiero a la estructura que precisamente hace que Ashtanga es Ashtanga por la estructura, punto y final. Pero si yo cambio la estructura, sigue siendo Ashtanga. Entonces, ahí es donde aparece el Vinyasa Yoga en los años 80 en Estados Unidos. Eran esa ruptura, esa idea de, bueno, en vez de seguir la secuencia de Ashtanga, la dinámica, saludos al sol, dinámico, Ujjayi, todo esto,
pero inventándonos secuencias. Entonces, claro, yo siempre he tenido, esta es simplemente una cuestión personal que expongo, siempre he tenido ese debate, de decir, ya, pero si lo que haces en Iyengar, dentro del círculo duro, del núcleo duro de Iyengar, quienes tienen el control a día de hoy de Iyengar te dirían que no lo hagas, sigue siendo Iyengar, porque eso ha pasado con profes de Iyengar. Hay una profe famosa en Madrid que se llama Marta Mau, es una mujer ya mayor, que era una de las famosas de Iyengar. Y hay un artículo que escribió, una entrevista a ella, que cuando ella partió, ¿vale? Camino, o sea, se fue de Iyengar, por así decirlo, pero porque ella estaba llamémoslo innovar, que muchas veces no es innovar, es simplemente romper con la cadena que te impide modificar o cambiar cosas porque el señor Iyengar eso no lo tolera o porque dentro del núcleo duro de Iyengar eso no lo tolera. ¿No? Es como, ¿se puede hacer Ashtanga sin hacer Ujjayi? Yo creo que sí, pero para mí el fundamento final es, pero si ya no vas a hacer lo que se te dice que hagas dentro de ese estilo que básicamente viene creado por alguien que ha creado toda la estructura, si no vas a hacerlo exactamente igual, ¿por qué tienes que seguir llamándolo Ashtanga? Y aquí... A fin de... Sí. Sí, Borja, a fin de cuentas, esto es un mito en sí mismo lo que estás rompiendo en este momento con lo que estás diciendo. Y a fin de cuentas no se trata de yoga, se trata de marcas. Exacto. Ni siquiera estilos. Sí. Es un tema de marcas. Entonces, si yo quiero... hablo de forma general. Si yo quiero decir que enseño una forma de yoga en particular con ese nombre, tengo que adherirme sí o sí a la forma, pues voy a decirlo de esta manera. Yo por mucho tiempo, Borja, estuve pensando si vendía mi alma o no a Iyengar. Sí, sí, sí. sé que esto es, literalmente digo vender mi alma porque es, si yo decidía en algún momento de mi vida me voy a ir por el método Iyengar, entonces significaba que iba a dedicar muchos años a eso para poder obtener un certificado que me permitiera decir, yo enseño esta forma y este tipo de yoga. Y sabes qué, admito que eso puede ser muy, muy tentador. Sí. Suele ser muy tentador sentirse avalado o sentirse respaldado por una línea, por una marca absolutamente. En particular. Tengo que decirlo. Esto que dices, Frank, yo lo he visto y en los últimos tiempos, en la última década con Ashtanga. Ashtanga ha tenido un resurgir y veo muchos profesores que empiezan dando vinyasa, empiezan dando clases y se suben al carro de Ashtanga porque les proporciona un instrumento sobre el cual operar, les proporciona una estructura, claro, una doctrina, incluso les aporta incluso una imagen ya de por sí, es decir, soy Ashtangi. Y esto lo he visto con múltiples profesores, se acaban subiendo a ese carro. Y no quiero ahondar esto porque nos queda poco tiempo y quiero terminar, pero creo que es porque yo empecé por Ashtanga y creo que quienes ahora dan ese paso a la Ashtanga para encontrar ese refugio doctrinal, por así decirlo, esa seguridad de la estructura, es en parte porque Ashtanga sigue ocupando un espacio en el que un falso espacio, ¿no? Es esa idea, esa imagen falsa que se da a nivel de percepción, que son la élite, ¿no? Es como lo más puro, lo más tal. Y Iyengar, si me permites, Iyengar creo que en los tiempos que corren se ha quedado absolutamente desligado del mundo moderno. La gente joven no hace Iyengar. No es un estilo trendy. No, la gente joven, o sea, no hay cuentas de Instagram mostrando cómo haces posturas de Iyengar. Entonces es curioso porque Iyengar, y yo creo que en parte es que Iyengar no ha querido. O sea, desde que murió Iyengar no se ha buscado una actualización. Pero Ashtanga, lo de Ashtanga es fascinante. O sea, fallece Patabi Joyce, salen a la luz sus abusos y Ashtanga está vivito y coleando. Es curioso, ¿sabes? Pero bueno. Quería acabar con, más que nada para que no se nos alargue mucho, pero tenemos un elemento que, así como puntualizar antes de terminar con el tema de si existen niveles en el yoga, ¿no? Pero beber agua mientras practicas yoga, ¿sí o no, Frank? ¿Se puede, no se puede? Sin duda alguna diría sí se puede. Muchos profesores les puede dar un ictus, un ACV justamente
si ven a alguien entrar con una botella de agua a un Sí. salón de clases, pero al menos voy a decirlo así, Borja, fisiológicamente no hay ninguna razón para decir que no se pueda. De hecho, en muchísimas formas de movimiento, de ejercicios, es importantísimo hidratarse antes, durante y después del ejercicio. Mm. ¿De dónde podría venir nuevamente esta mezcla de cosas, por ejemplo, de terminologías desde la Ayurveda que te dicen, Sí. por ejemplo, lo del el acné digestivo? Al menos esa es la explicación que me han dado a mí. No he Ujú. conseguido otra explicación de por qué no. Entonces te dicen que tú no quieres apagar el acné o el fuego digestivo y si tomas agua durante la práctica lo puedes hacer. La pregunta es, nuevamente, el contexto. ¿Realmente eso nos sirve en el contexto moderno? Porque debo decir que el yoga que practicamos hoy en día es bastante intenso, con intensidades de movimiento. Estamos hablando de Vinyasa Yoga, el mismo Hot Yoga o Sí. Power Yoga. No, no son, Estamos no hablando son, de no yogas son prácticas bastante... que tengan que ver con la época y el contexto en el que tú has Claro. expuesto a Ayurveda. No se referían a practicar yoga vinyasa, claro. No, exacto. O sea, estas prácticas, de hecho, sí eran prácticas físicas, pero prácticas con mucho menos intensidad y menos posibilidad de deshidratación, por así decirlo. Entonces, también es muy relativo. Va a depender de si la persona siente la necesidad de tomar agua o no, en su vida general, de la temperatura del ambiente, porque no es lo mismo hacer yoga en verano que en invierno, por Exacto. ejemplo. Va a depender de la cantidad de agua que se tome. Por ejemplo, yo no recomiendo, pues normalmente la hidratación durante el ejercicio se recomienda que sean sorbos de agua y eso ya sería suficiente para mantenerte hidratado y poder seguir haciendo tu práctica. No estamos hablando de que vamos a tomar grandes cantidades de agua durante el ejercicio. Entonces, lo que estoy diciendo es simplemente desde la fisiología del ejercicio, que es lo que yo manejo. No hay ninguna razón para prohibirle a un alumno tomar agua en una clase de yoga. El tema es ese, que muchos profesores terminan prohibiéndole a los alumnos tomar agua, aunque se estén muriendo de sed y pues se estén deshidratando. Sí. Es allí el problema. Ese tipo de imposición, además, muchas veces es un elemento más estético de la clase. Son prohibiciones estéticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que forma parte del ritual de la clase. Es decir, no se puede beber agua, tienes que hacer mulabanda, tienes que respirar ya y tal. A ver, tú mismo lo has expuesto muy bien. Esto podría tener sentido desde un punto de vista ayurvédico o de un trabajo, pues por ejemplo, si vamos a practicar Nauli o un trabajo más de una práctica ligada al abdomen, etc. Pero no tiene sentido desde un punto de vista de lógica. Si necesitas beber agua, bebe agua. Y luego entendamos que esto es como el practicar en ayuno o no. Depende mucho de la persona. Por lo tanto, al final, la mayor parte de estas escuelas o de estas estructuras y profesores que lo que intentan es alinearse con una corriente de pensamiento muy rígida de cómo se hacen las cosas y esto es lo puro, lo tradicional, lo verdadero del yoga, quiero que entendáis que gran parte de la fuerza de estas escuelas, estilos o profesores es imposibilitar o impedir a sus alumnos tener libertad a la hora de tomar decisiones dentro de lo que es el contexto de la práctica de yoga. ¿Qué quiero decir con esto? Si tienes sed, bebe agua. Ahora bien, yo, por ejemplo, cuando bebo agua, entrenando o practicando yoga, el problema que tengo es que dependiendo del nivel de intensidad de lo que vaya a hacer después de beber agua, me dan ganas de expulsar el agua. Y esto, por ejemplo, a mí me pasa con la comida. Tamara y yo vamos a entrenar juntos muchas veces con nuestro entrenador y Tamara generalmente va desayunada porque ella necesita comer algo o si no se marea entrenando. Yo soy a la inversa. Si yo como algo, por muy ligero que sea, no me encuentro bien entrenando. Entonces ahí ya podríamos, esto se lo pregunté a mi entrenador, digo, ¿va a tener consecuencias en el rendimiento? Es decir, yo me voy a cansar antes. Las últimas veces que he ido a entrenar con Tamara me ha dado una paliza a ella, o sea, es decir, tiene un aguante bastante mayor que el mío. pero yo le pregunté a mi entrenador si va a tener un impacto a la hora de entrenar el hecho de que yo vaya sin alimentos. Y él me decía, dice, mira, de estudios que se han hecho es que depende muchísimo de la persona. Esto es lo fascinante, ¿no, Frank? Que al final cada individuo
es único. Hay individuos que se pueden agrupar en distintos patrones, pero cada individuo es único. Y yo lo mismo que ha dicho Frank. Si quieres beber agua, Total, y si la vomitas, totalmente. pues la vomitas ahí en la esterilla y ya está. Ok, quería terminar, Frank, con el tema de los niveles en yoga. Esto es algo que al preparar este podcast me hablaste y creo que es una reflexión para terminar el podcast de hoy y no llegar a las 2 horas. Vamos por 1 hora y 40. ¿Existen niveles? Es decir, esta idea de niveles en cuanto a los años que lleves practicando te hacen más avanzados, o el número de posturas que puedas hacer te hace más avanzados, o el nivel. ¿Existen niveles en el yoga como en ese sentido? Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, desde un punto de vista físico, pues puede haber un desarrollo de fuerza, flexibilidad y tal. Pero yo conozco a personas, Exacto. Frank, que llevan 10 años, 15 años, 20 años, 30 años en el mundo del yoga y les escucho hoy en día y me da lástima ver que son personas que llevan 30 años anclados en una idea sectaria y rígida del yoga de la cual no quieren salir, además. Entonces, por llevar más tiempo no quiere decir que seas mejor. Entonces, cuéntame tu opinión y con eso cerramos hoy nuestro podcast. ¿Existen niveles del yoga, Franco? ¿A qué nos referimos con esta idea de poder colocar a los alumnos por niveles? Exacto, eso último que has dicho, ahí está la clave. Porque definitivamente, y es lo que yo defiendo a nivel de yoga, y cuando hablamos de yoga en su máxima expresión, pues hemos hablado, por supuesto, de que yoga hoy en día eh, está muy, muy ligado y pareciera sinónimo de yogásanas. Puede serlo, ciertamente puede serlo, pero no necesariamente. Entonces estamos hablando de que en general la forma de yoga, como la palabra mayor, todo lo que implica, no hay niveles por la sencilla razón de que los caminos son muy diferentes. Entonces, para hablar de niveles en yoga, tendríamos que simplemente establecer como que el yoga solo puede tener un solo camino. Y de hecho, con nuestro gran profe Víctor, gracias a él, pues, y a sus clases, sabemos que esto no es tan así y que hay muchas formas y muchos caminos y muchas maneras de acercarse al yoga. Muchas de estas formas no son comparables. Yo no puedo comparar, por ejemplo, un camino que vaya desde el punto de vista de la devoción con un punto de vista o con un camino como lo puede ser el Hatha Yoga o, o simplemente son tan diversos los caminos que no se pueden establecer estos niveles. Ahora, cuando nos vamos ya específicamente al área física, al área del asana, del movimiento, es bien importante que tengamos la posibilidad de establecer ciertas directrices que nos digan hasta qué punto o cuáles pueden ser los límites de un principiante, por ejemplo, a una persona de nivel intermedio o a una persona que tenga un nivel, digamos, más complejo o más completo en cuanto a la forma de abordar las posturas. Esto en el contexto del mundo actual, Borja, en donde, porque sabemos que antes el yoga era simplemente, en esa estructura discípulo-alumno, maestro-discípulo, hoy en día tenemos la estructura profe-alumno, que es diferente, ¿sí? Y entonces no es solo la estructura profe-alumno, Y el sino resto de alumnos. profe-alumnos. Profe, Y el alumnos, resto de alumnos, exacto. el resto de Entonces, alumnos con lo que compararnos y los influencers también en Instagram del yoga con los que compararnos. pues sí, estamos hablando de realidades, están allí. Eso es una realidad, entonces se nos muestran muchas cosas y hay que buscar la manera de proteger justamente al practicante. Pasa mucho hoy en día, por ejemplo, que el médico te dice, vaya, haga yoga porque usted tiene ansiedad o porque le duele la espalda. Entonces yo leí por ahí en un artículo o un influencer dijo que era bueno el yoga para la espalda y te termina enviando a clases de yoga
pero entonces cuando vas a esas clases de yoga, no hay una relación entre lo que estás buscando, como en este caso, una persona que está buscando, por ejemplo, sanación o mejorar su dolor de espalda. No hay relación con lo que se consigue, porque cuando te consigues, por ejemplo, con una práctica muy intensa, muy dinámica, pero entonces dices, no, esta clase es para todo el mundo. En esta clase no hay niveles. Creo que la palabra que se usa mucho es Sí, multinivel. multinivel. Pero realmente, ¿qué implica una clase multinivel? Yo creo que es difícil tener una clase multinivel y no digo que no se logre, y hay profesores excelentes para hacer esto. Casi siempre son clases que son sumamente adaptados, con muchísimas opciones. Yo creo que es un trabajo grande para un profesor realmente hacer que la clase sea multinivel. Sí. Porque cuando hay tantos cuerpos diferentes, tantas personas diferentes, con tantas necesidades diferentes en un salón de clase, el trabajo se nos complica y hay que decirlo, es menos específico. Mientras más específico sea el enfoque que tengamos, pues obviamente sabemos que va a ser más fructífero para esa persona su trabajo, como el trabajo que realice en cuanto al yoga. Esto es una realidad, entonces no podemos negar que en pro de la masificación, hoy en día se ha hablado mucho de este tema, el yoga es para todo, el yoga no tiene niveles, y yo digo sí, pero vamos a tomar estas palabras con pinza. Mucho cuidado con eso, porque puede ser contraproducente al final si realmente no tomamos en cuenta de que tenemos gran diversidad de practicantes. No todos nuestros alumnos son sadhakas. De hecho, yo puedo decir 0 sadhakas en mis clases de yoga. En mis clases de yoga no va el sadhaka que practica yoga, que estudia yoga todos los días, que hace 4 horas de asanas al día. No, a mis clases va el señor que se la pasa 8 horas frente a un computador, con dolores, sin moverse, y que solo quiere ir a su clase de yoga porque le dijeron que sus dolores iban a mejorar si se movía. La pregunta sería, ¿de qué forma me tengo que mover? ¿Será que entonces, como Krishnamacharya, que decía que si no haces Sirsasana y no haces Sarvangasana, entonces no tienes una práctica de yoga completa? Eso es muy delicado, porque es algo que se dijo. Krishnamacharya, un maestro maravilloso, pero que en su contexto pues tenía también sus particularidades, y que para su contexto, con estos chicos que él que daba clases desde jóvenes, porque eran chicos muy, muy jóvenes, muy flexibles, sadhakas, personas que estaban ya directamente ligadas a la práctica. No es igual decir esto de que para tener una práctica completa hay que hacer Sarvangasana y Sirsasana. No es igual hacerlo en ese contexto con unos sadhakas, con unas personas que sus cuerpos estaban preparados para esto, que yo decirlo en mi contexto, en donde la mayoría de las personas que vienen tienen debilidad muscular, tienen problemas posturales, les cuesta pues moverse. Allí yo tengo que leer el contexto y entonces adaptar la práctica a mi propio contexto, que es el contexto moderno, que yo creo que la mayoría de nosotros como profes modernos no escapamos de esto. Sí. Muchos de los alumnos que nos vienen con deficiencias musculares, con debilidades, con deficiencias de movilidad. Por eso la invitación siempre es, vamos a ayudar a las personas primero a tener mucha movilidad, por poner un ejemplo. Pero para eso sí es válido y sí es útil establecer ciertos niveles de práctica o grupos de práctica, para que también perfectamente se podría decir grupos de práctica, no necesariamente por niveles, en donde la persona sepa con qué se va a encontrar en la práctica y que va a ser algo que le va a ayudar, y por el contrario no le va a desmejorar su salud o lo va a terminar lesionando. Ese es mi llamado a que, ok, no hay niveles, es cierto, pero también tenemos que tener en cuenta
que la práctica que realizamos hoy en día es demasiado postural y las posturas sí tienen niveles de riesgo, y a eso es a lo que yo me refiero. Cómo crear secuencias, cómo crear clases en donde yo tome en cuenta el nivel de riesgo de la postura y las condiciones físicas, mentales y técnicas de mis alumnos para crear ambientes seguros de yoga y evitar lesiones o disminuir el riesgo a lesión. Porque la verdad es que vivir es un riesgo. No puedo decir que ningún alumno se me va a lesionar nunca porque no lo sé. Sí. Realmente es una cuestión de disminuir los riesgos para nuestros alumnos, tomando en cuenta el contexto en el cual estamos inmersos, por supuesto. Ahí, escuchándote, yo quería terminar con esto porque es que escuchándote me estaba viniendo esta reflexión, incluso acorde a lo que había dicho antes. Me sorprende por qué tanta gente luego busca en escuelas, yo he puesto el ejemplo de Ashtanga, pero hay muchas otras, ¿eh? Hoy día vemos Jivamukti Yoga, tal, que son sistemas que al final no son nuevos. Jivamukti se fundó en el año 84, ¿no? Pero esta idea de para ser profe Jivamukti Yoga tienes que poder hacer todas las posturas, no sé cuántos, ciertas cosas que he escuchado. Y es que escuchándote me daba cuenta, esto es una de las cosas por las que me encanta hacer Spirit Almanac, este podcast, porque en realidad a mí me enriquece hablar con personas como tú. El problema no es el nivel del alumno, el problema es el nivel del profesor. El alumno va a venir tal y como viene, pero un profesor que tenga un buen nivel como profesor es aquel que es capaz de identificar cuáles son las necesidades del alumno y adaptar su clase o la práctica o modificar, incluso si es una clase multinivel, tener la capacidad de modificar acorde a las necesidades del alumno. Y hace poco leí de un profesor de yoga, también que ahora se ha adherido a la Ashtanga, una frase que me partió el corazón, porque era un poco esta idea de como echándole la culpa a los alumnos en el sentido de decir, yo no me puedo adaptar a las necesidades de cada alumno. Aquí el alumno se tiene que adaptar un poco a la práctica. Y es que esto es lo que veo yo de por qué muchos profesores de yoga, y voy a poner la palabra profesor con minúscula, frente a profesor con mayúscula, como puede ser una persona como Frank, que es un profesor con mayúscula. Claro, si tú te vas a una escuela o a un estilo de yoga en el que el alumno se tiene que adaptar a la secuencia, es decir, tú, alumno, te tienes que poner al día para poder hacer esta secuencia. Es maravilloso, porque como profesor eres un profesor como minúscula. Tú no tienes responsabilidad, ni siquiera la necesidad de ahondar y de aprender para poder adaptarte a las necesidades de un alumno. No. Aquí lo importante es este estilo de yoga. Es la secuencia, es lo que decía el líder, y eres tú el que ahora te tienes que poner al día. Pero un profesor con mayúsculas, como puede ser Frank, es aquel que ve al alumno y dice, vale, esto es una clase multinivel, me acaba de llegar un alumno nuevo, yo iba a dar esta clase. Claro. Pero claro, no es, jope, que engurro, ¿ahora qué hago? Coño, es que eso es un profesor con años de experiencia. Somos aquellos profesores que somos capaces de incorporar a un alumno en clase que sea nuevo y dar la clase acorde a las necesidades de cada alumno. A ti te voy a dar esta progresión, a ti esta regresión, esto tal, los cuantos. Y ese es un ámbito de enriquecimiento. ¿Que es más difícil, como se quejaba este profesor de yoga echándole la culpa a sus alumnos? Sí, claro que es más difícil. Es que es difícil ser un buen profesor. Es difícil ser un buen profesional. Requiere años, requiere esfuerzo, requiere pasión. Si lo que quieres es la parte trendy, molona, guay, qué chupi, soy profe y toda la gente me venera y tengo mis alumnos y tal, adelante. Pero no engañas a quien realmente ve más allá de lo que estás haciendo. Entonces, es un gusto tenerte en Spirit Almanac y haberte conocido, Frank, y poder compartir ideas contigo, y espero seguir compartiéndolas. Igualmente mi admiración, Borja, y debo decirte algo, no sé si te lo he dicho antes directamente, pero bueno, que quede aquí grabado, que da mucha alegría porque yo te escucho y bueno, tú tienes un camino de muchos años también en este mundo del yoga, pero es como que darme cuenta que no solo yo he llegado a cierto, es como sentirme acompañado, sinceramente. Y bueno, obviamente no solo contigo, sino
profesores como Víctor y otros grandes profesores con quienes me he conectado, incluso en España de verdad hay varios que admiro mucho. Es hermoso poder sentirse acompañado en esto y no sentirse solo, porque a veces nos sentimos como los raros dentro del mundo del yoga y a veces me he querido como que digo, no, ya me voy a salir de esto, no lo tolero más, pero luego personas como tú me hacen pensar, wow, me puedo quedar aquí porque siento que los que pensamos quizás diferente y los que cuestionamos un poquito más, tenemos mucho que aportar a este mundo. A fin de cuentas es eso, ¿no? Es ver qué podemos aportar y entre todos poder generar estos espacios de reflexión. Eso es lo que yo veo y por eso te agradezco también porque eres de esos referentes y esas personas que me dice, bueno, no estoy tan solo. La verdad no me siento solo desde hace un tiempo. Sí. Como el programa de Iker Jiménez, la estirpe de los libres, del pensamiento crítico de los Exacto. libres. Eso creo que también, Eso es. aunque estén en silencio y escuchándonos, es en gran parte lo que también la misma conexión que sentimos con nuestros oyentes, quienes nos escuchan, nos apoyan cada 15, 20 días con la emisión del podcast. Así que yo, por mi parte, me despido. Ha sido un honor, Frank, como siempre. Y como os decía, estaré un mes y pico sin emitir. Sí que os adelanto que tenemos nuevos invitados invitados muy interesantes. Voy a hacer aquí el adelanto. No es seguro, Frank, pero antes lo has dicho, esa charla en la que estuve el otro día también de yoga aquí en Madrid, en la que los ponentes eran Raquel Fernández y Mark Singleton. Creo, con suerte, crucemos los dedos, que ambos van a estar invitados al podcast y con suerte vamos a poder charlar con ellos en la tercera temporada. Así que... Imperdible, imperdible. Un placer, Frank, un gusto. Nuestros queridos oyentes, un saludo y nos vemos cuando ya esté entradito el calor, por lo menos aquí en España. Volveremos a emitir. Hasta la tercera temporada. Chao, chao. Gran abrazo. Chao, Frank, chao.